Buenos días, hermanas, les saludo con mucho cariño. Esta mañana vamos a hablar de algo muy importante para nosotros los cristianos, pero principalmente importante para aquellos o aquellas personas que no conocen de Cristo y que están ahí a lo mejor a puertas de establecer o de entablar una relación con Cristo para vida eterna. Entonces vamos a ir inmediatamente al Evangelio de Juan. eh, En el capítulo 1, del versículo 1 al 12 vamos a leer para que ustedes me sigan. Dice así: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de Dios. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos en palabra del Señor. Miren, no sé si les ha tocado a ustedes, pero yo creo que sí. Eh, yo creo que sí, más de alguna vez. Y a mí más de alguna vez también me ha tocado hablar con personas y con familia también, que a veces puede tornarse más difícil, acerca de la salvación, acerca de quién es Cristo, acerca del sacrificio que hizo Cristo en la cruz y de lo importante de eso para nosotros. Y una de las principales causas que a partir de esas conversaciones he podido extraer, es como una especie de conclusión, si es que se puede llamar así, es que las personas no se acercan a Jesús principalmente porque creen que no son merecedores del perdón de Dios, que no se sienten lo suficientemente limpios, que no son dignos de estar, ni siquiera de ser tocados por Jesucristo. Consideran que sus pecados son tantos que no son merecedores de ningún perdón. Y así ellos ven difícilmente una vida al lado de Jesús. Además que también han visto una imagen equivocada de lo que es el Evangelio de Cristo. Y ahí tenemos mucha responsabilidad nosotros también, porque no hemos sabido mostrar evidentemente cómo, cómo es el Evangelio, cómo vivir el Evangelio. Entonces, ellos difícilmente consideran vivir una vida así como ellos piensan, religiosa, que incluso consideran que está llena de reglas, de rituales. Entonces, al final concluyen que en la mayoría de los casos, esa vida que ellos ven como una vida de religiosidad, no la ven como para ellos simplemente. Es como que no se identifican para nada. Entonces, si reflexionamos un poquito en esta línea, podemos llegar a esto. Una persona que no ha rendido su vida a Cristo considera que debe hacer algo por él mismo para poder merecer estar al lado de Dios. Entonces, una persona que cree eso, cree en su autosuficiencia, cree que él tiene que hacer algo para poder merecer algo que ustedes ya saben que fue recibido por gracia. Entonces deben hacer algo para alcanzar ese mérito. Entonces, dar un paso hacia Jesús eh, para ellos puede ser difícil. Aparte, si estás en el límite, supongamos que no tienes conciencia aún, sabes que Jesús es bueno, pero no tienes mucha conciencia o malo o lleno de pecado, simplemente el dar ese paso se torna difícil porque dar ese a todo eso que tú crees que es lo mejor para ti. Entonces renunciar a sí mismo es una de las cosas más difíciles para el ser humano. De hecho, para nosotros mismos los cristianos. Esto podría ser fácilmente una barrera para que el Espíritu Santo pueda de alguna forma llenar cada espacio de nuestro ser. Entonces,
Es difícil que las personas quieran renunciar a sí mismos, renunciar a esos anhelos del corazón. Y más encima no hay un convencimiento total de que lo que hicieron estaba mal, de que lo que hicieron no agrada al Señor. Entonces no están dispuestos a dejar todo. Se sienten más cómodos así como están. Y como no tienen convencimiento de pecado, simplemente consideran que lo que están viviendo no es malo, para nada. Entonces, ahora vamos a cambiar el foco. Ahora usted, que está viendo y escuchando, antes de Jesucristo no era posible acercarse libremente a Dios. No era posible estar en la presencia de Dios sin que se hiciera algún sacrificio. Existía una separación, y una separación producto del pecado que heredamos de Adán en Génesis. Sin embargo, Jesucristo, aquel que no conoció pecado estando aquí en la tierra, resolvió ese problema, solucionó esa separación que existía, solucionó ese problema complejo de separación entre Dios y el hombre. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Saben cómo lo hizo? Ofreciéndose a sí mismo como el Cordero de Dios en sacrificio. Ese sacrificio que lo más probable que usted ya conozca, que hizo Jesús en la cruz. Miren, si no ha recibido a Jesús en su vida, usted se encuentra separado de Dios en este momento. Entonces el pecado está en usted. El pecado está en usted. Sin embargo, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Su palabra nos dice en Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 1:9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo y limpiarnos de toda maldad que haya en nosotros. Tremendo. La sangre de Cristo, entonces derramada en la cruz, nos limpia de todo pecado, de toda culpa, de toda vergüenza que tengamos delante de Dios, y nos permite, si aceptamos su salvación y su señorío, ser perdonados y tener una nueva vida en Él. Tener una nueva vida en Cristo. ¡Qué maravilloso! Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Juan 3:16 afirma que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna. La vida eterna es un don maravilloso, un regalo de la gracia de Dios. Al creer en Jesucristo, usted puede ser investido en ese momento con poder desde lo alto, con el Espíritu Santo. Y este Espíritu de Dios, ese Espíritu, lo va a capacitar para estar delante de Dios con conciencia de pecado y sin culpa ni condenación. Cuando usted viene a Cristo, usted recibe el perdón de pecados. Usted lo recibirá. Usted va a recibir una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Si usted viene a Cristo, usted muere al pasado y resucita a una vida nueva. Y resucita a una vida nueva y eterna. Y de esta manera usted es librado del reino de las tinieblas y es llevado al reino eterno de los cielos, al lado del Señor. Si estas palabras tocaron su corazón, restaure su relación con el Señor ahora mismo, ahora mismo. Ríndase a Él y derrame su corazón arrepentido. Derrame su corazón a los pies del Señor
Y Él, sin duda, va a traer esa paz que solamente Él sabe dar y que Él da a los que le aman. Muchas gracias. Dios les bendiga.